sea, esa lesión está protruyendo hacia el lumen intestinal. Acá no se la ve, como les había dicho. ¿Por qué? Porque acá está tapado con contraste completamente. Movemos el contraste a otra área del intestino y ahí sí podemos representarla en forma adecuada a esa lesión. Por supuesto, nosotros con este tipo de exámenes no podemos saber la naturaleza histológica de esta lesión. Para eso se requiere la colonoscopía para la resección de este pólipo y su posterior evaluación por anatomía patológica. Cuando progresa el cáncer de colon, como ya les había mencionado en la clase anterior, el compromiso se hace circunferencial. Estamos en esa imagen, el cáncer entonces en una etapa avanzada llega a esa instancia de una estenosis de contornos irregulares, con un comienzo abrupto, un término abrupto, sabemos dónde comienza y dónde termina, y hay una estrechez, y lo que hace que sea una urgencia quirúrgica es esta estenosis crítica, que puede llegar a la obstrucción, y obviamente hay que resolver esa obstrucción habitualmente con una colostomía. La otra condición que vamos a ver son la enfermedad diverticular del colon, ya sea no complicada o complicada. Estas son los divertículos, son salientes de la mucosa por debilidad habitualmente en el margen mesentérico, de contornos muy bien definidos y pueden ser múltiples. Habitualmente son en pacientes añosos y constipados. La complicación de esta condición puede ser el proceso inflamatorio o la hemorragia, porque acá no hay serosa, es muy frágil esta mucosa, se puede retener materia fecal acá y puede producir cambios inflamatorios en la mucosa de ese divertículo, haciendo que haya una complicación periverticular con la formación de abscesos y posteriormente una estenosis. Y si este proceso se hace crónico, la estenosis va a ser progresiva y también significativa. La enfermedad diverticular complicada o diverticulitis es lo que les había mencionado, y aparecen segmentos muy prolongados del intestino estenóticos, a diferencia del cáncer, que es mucho más segmentario. Esto es, no sabemos dónde comienza y dónde termina. Es también de contornos irregulares, pero nunca condiciona una estenosis tan crítica como la del cáncer de colon. Obviamente, la condición esta es crónica, va a quedar el paciente con esta estenosis y obviamente va a obligar a una cirugía resectiva de ese segmento. La otra condición por la cual hacemos estos exámenes son en la constipación, y en la constipación son el megacolon o el dolicocolon. Puede ser segmentario, como puede ser un megacolon o un dólico del sigmoides. En este caso es un sigmoides muy extenso, muy largo, y el giro que hace sobre su eje longitudinal el vólvulo condiciona este tipo de estenosis medio helicoidal. Ustedes ven cómo se hace como
una hélice acá, y esa estenosis es también de aspecto benigno, no comienza abruptamente, sino es infundibuliforme como un embudo, y eso hace que tengamos la diferencia desde el punto de vista de imágenes. Esto también obliga a la resección quirúrgica de un buen segmento de este intestino, ya sea para resolver la longitud acentuada de este sigmoides y la estenosis que se va a hacer crónica y probablemente pueda poner en riesgo la vitalidad de ese segmento intestinal. La constipación no siempre está dada por un megacolon, por un vólvulo, sino a veces por problemas de disfunción. En este caso estamos muy distal, estamos a nivel del recto, desde la pelvis, agujero obturador, y estamos viendo esta imagen de compresión extrínseca sobre el recto y corresponde al músculo puborectal que durante la defecación debería relajarse como un mecanismo normal. Sin embargo, en este paciente es muy prominente e impide una adecuada defecación y por lo tanto hace que este intestino se dilate, se distienda y retenga materia fecal en su lumen. La otra condición que produce también constipación es la intususcepción rectoanal. En este caso, este es el ano, el recto. Esto es una defecografía, es una radiografía en posición de sentado del paciente mientras está defecando. Se coloca un contraste especial en cuanto a densidad y estamos viendo cómo parte de la mucosa del recto se intususcepta, que quiere decir se introduce dentro del lumen del canal anal. Esta es parte del asa intususceptada, que es como un embudo, se mete dentro del lumen y hace que impida la defecación y la evacuación de ese intestino y por lo tanto, lo mismo que en los anteriores casos, produce dilatación y obstrucción y hay que ir a corregirlo. Podemos estudiar el colon por otras vías, por otros métodos de estudio, por supuesto. Uno de ellos es la colonoscopía virtual por tomografía computada. ¿Qué significa esto? Que preparamos al paciente como para una colonoscopía óptica, que es la que hacen los gastroenterólogos. Distendemos el intestino con aire en su totalidad y nos introducimos con un programa computacional dentro de este intestino y vamos navegando en toda la longitud en busca de patología. ¿Para qué sirve este examen? Este examen, ahí estamos navegando dentro del intestino, es parecido a una colonoscopia óptica. Obviamente no podemos tomar biopsias, pero sí podemos hacer visualización y pesquisa de pequeñas lesiones polipoideas de menos de 10 milímetros, de más de 10 milímetros, o sea, no tenemos capacidad en este momento de ver lesiones de mayor tamaño. Acá, por ejemplo, al hacer la tomografía, estamos viendo esta lesión que protruye el lumen de este intestino. Le hacemos la colonoscopia virtual y vemos que es la lesión polipoidea. Este es el vástago del pólipo y la cabeza del pólipo mamelonado. Otro pólipo también con su vástago, con su pie y su cabeza, en este caso lisa, de contornos muy bien regulados. Obviamente ambas lesiones polipoideas posteriormente han sido retiradas por colonoscopía con un asa fría a ese nivel que permite posteriormente su extracción y análisis en anatomía patológica. Otro paciente en el cual se hace la tomografía, se ve, para realizar la colonoscopia virtual hay que hacer por supuesto una tomografía computada y sobre la imagen de la tomografía computada se hace el barrido virtual explorando el lumen intestinal y acá vemos esta lesión protruida que corresponde a esta lesión
que está elevando y protruyendo hacia el lumen intestinal y corresponde a un adenoma velloso a la anatomía patológica. Nuevamente les digo, nosotros no podemos saber cuál la naturaleza histológica de estas lesiones si no es con anatomía patológica después de que se ha efectuado una obtención de la muestra por colonoscopía óptica. La colonografía por resonancia magnética también se puede hacer, pero comparando con tomografía tiene mucho menos resolución y es menos práctica. Indudablemente no usa radiación, que es la gran ventaja que tiene la resonancia magnética respecto a la tomografía, pero con tomografía se obtiene imágenes de muy, muy alta calidad que en este momento de la tecnología sobrepasa la capacidad de la resonancia magnética para este tipo de exploraciones. Vamos a volver a hacer un repaso. Este es el esófago, un paciente con disfagia, y nosotros estamos viendo esta lesión que comienza y termina abruptamente, como en mordida de manzana, en forma circunferencial, una estenosis de contornos irregulares, obviamente altamente sospechosa de un cáncer de esófago. Se hace la endoscopía y también se encuentra la estenosis como úlcera de aspecto maligno y a la anatomía patológica, por supuesto, un cáncer esofágico. Generalmente el cáncer esofágico en la parte distal es un adenocarcinoma y en tercio medio y superior son espinocelulares. Pero eso no los va a dar el patólogo. Les había dicho que había otras formas de estudiar tubo digestivo. Una de esas es hacemos el diagnóstico inicial con... ¿Qué pasó? Hacemos el diagnóstico inicial con radiografía, confirmamos con anatomía patológica después de la endoscopía, pero como se les he mencionado, tanto la endoscopía como la radiografía con contraste nos va a permitir ver el lumen de ese esófago. Nosotros no sabemos cuánto de tejido tumoral existe alrededor de esta lesión. ¿Por qué? Porque es como que, nuevamente les voy a hacer el ejemplo, que estuviesen en una habitación, los llevan a una habitación con los ojos vendados, les quitan la venda dentro de la habitación y ustedes no saben ni en qué piso están, no saben cuántos pisos hay abajo, cuántos pisos hay arriba, no saben la puerta que existe ahí, hacia dónde lleva, y eso es lo mismo que pasa acá. Para saber qué pasa fuera de este compartimiento, este lumen esofágico, tenemos varias opciones. Una de ellas es en el esófago, la ecoendoscopía. Esto lo hacen los endoscopistas porque es un equipo especial que entra a través del endoscopio. Es un ecógrafo de 360 grados y que tiene muy buena resolución, pero tiene una limitación que es la limitación en áreas de exploración. Puede explorar muy poquito, pero nos muestra en forma extraordinaria el compromiso del espesor de la pared. Aquí nos está mostrando claramente hasta dónde llega esa lesión tumoral y está comprometiendo hasta prácticamente la muscular de la lesión. Hay que recordar que el esófago no tiene serosa, por lo tanto, no tenemos, es muy fácilmente compromete estructuras vecinas. Este es otro paciente, lo mismo, el transductor y en este caso la masa tumoral enorme que está comprometiendo. Obviamente se nos escapa del campo de visión ya del ecógrafo, ya no llega más allá, pero está comprometiendo, es transmural y ya sabemos que está comprometiendo mucho más allá.
La otra forma es la tomografía computada o la resonancia magnética, que son dos extraordinarias herramientas que también nos van a permitir valorar qué pasa con ese tumor en la periferia, hasta dónde llega, si hay ganglios, si hay adenopatías, y por supuesto la tomografía y la resonancia respecto a esta otra ecoendoscopía tienen la gran ventaja de ver otros órganos como pulmón, hígado, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos un poco la balanza colocando la ecoendoscopía con la tomografía y la resonancia. ¿Qué ventajas y qué desventajas hay? La ecoendoscopía valora la profundidad de la lesión, por supuesto que sí. Ganglios periesofágicos muy pegados al esófago, los ve muy bien. Nos puede hablar de extensión de la lesión y permite una biopsia dirigida. La desventaja que tiene la ecoendoscopía es que es poco disponible. Primero que hay pocos equipos, que hay poco especialista en esto. Es muy subjetiva, como toda ecografía, y es dependiente de operador. Es moderadamente invasiva porque toda endoscopía siempre tiene algo de invasividad. Requiere sedación. Como les he mencionado, su campo de visión es limitado, puede ver un cierto espesor, y el costo del estudio es muy elevado porque contempla equipamiento, tiempo, personal especializado, muy pocos son los gastroenterólogos capacitados para esto, entonces no es muy disponible. Bueno, ¿qué pasa con la tomografía? La tomografía, por supuesto, tiene más disponibilidad, permite valorar, igual que la ecoendoscopía, la extensión, pero a diferencia de esto, permite además la evaluación de órganos vecinos. No es invasiva, vale decir, no tenemos que invadir el organismo. Y el personal que se utiliza para hacer este examen es el técnico que hace todas las tomografías de tórax, abdomen, riñones, cerebro, etcétera, etcétera. O sea, no se requiere un personal adecuado. La desventaja que tiene es que usa radiación, usa contraste endovenoso, lo que hace que su costo sea no despreciable, aunque menor que el de la ecoendoscopía, y la presencia de artefactos, ya sea metálicos o de movimiento, que dificultan la evaluación. La resonancia magnética, por su parte, tiene una extraordinaria resolución de contraste para tejidos blandos, lo que permite valorar la extensión de la lesión, igual que en los dos anteriores procedimientos. Al igual que en la tomografía, permite la evaluación de órganos vecinos. Es no invasiva y, a diferencia de la tomografía, no utiliza radiación, usa radiofrecuencia y un campo magnético alto. El personal que realiza el estudio es el técnico que, al igual que en la tomografía, hace todos los tipos de estudios, pero también tiene desventajas como una poca disponibilidad de equipos. Si el paciente es claustrofóbico o tiene marcapasos, hay dificultades para hacer el examen e imposibilidad en el caso de marcapasos que no sean compatibles con magneto. Se usa un contraste endovenoso que es distinto al contraste en la tomografía, tiene un alto costo este estudio y al igual que en la tomografía es susceptible a los artefactos metálicos y de movimiento. Por lo tanto, acá podemos ver que ninguna técnica es absolutamente exenta de desventajas. Todas tienen ventajas y desventajas y por lo tanto uno tiene que poner en la balanza, en el equilibrio, cuál de ellas va a usar en el momento determinado. Algo que la ecoendoscopía no puede hacer y la resonancia y la tomografía sí son la estratificación para valorar el compromiso ganglionar de esta patología.
Y lo otro es la recidiva tumoral. Para esto utilizamos actualmente, nosotros no contamos con esto, pero debería utilizarse el PET-CT, que es una nueva herramienta diagnóstica de alta complejidad que fusiona PET con tomografía computada, o sea, gammagrafía. Entonces utiliza la funcionalidad y la morfología la utiliza con la tomografía, y eso permite valorar y pesquisar lesiones de recidiva tumoral. Para terminar, entonces, el diagnóstico inicial se hace con radiología. El diagnóstico se confirma con anatomía patológica y biopsia obtenida por endoscopía. La etapificación local se puede hacer por ecoendoscopía, tomografía o resonancia magnética, y la etapificación a distancia la realizamos con tomografía o resonancia magnética. Habitualmente se usa mucho más la tomografía computada. ¿Ya? ¿Y qué buscamos en la etapificación y el compromiso? El compromiso de otros órganos, como en este caso el hígado, con múltiples focos de metástasis de mayor tamaño, metástasis peritoneales, o la resonancia magnética, que es altamente sensible en la pesquisa de este tipo de condiciones patológicas. Por su gran capacidad de contraste, tiene mayor sensibilidad que la tomografía para detectar metástasis de pequeño tamaño. ¿El tubo digestivo puede dar metástasis a cualquier órgano? Por supuesto que sí. Pero ¿cuáles son los órganos que más frecuentemente alojan las metástasis del tubo digestivo? Generalmente las adenopatías y el hígado. Hueso, como está visto acá, esta tremenda destrucción ósea, es muy raro en patología digestiva, así al igual que compromiso pulmonar. El pulmón se compromete más fácil en mama, tiroides, cáncer de pulmón, etcétera, pero el riñón, por ejemplo, da metástasis más frecuentemente a hueso. La tiroides también a hueso. ¿Ya? Muy bien. La próxima clase, espero que no tengamos ya problemas técnicos, voy a revisar esta máquina. Vamos a comenzar con ya el estudio de los órganos sólidos, dejando ya la parte de tubo digestivo, y vamos a entrar a valorar fundamentalmente vesícula, páncreas, así como vaso y posteriormente biliar y vesícula, y vamos a tratar de ilustrar patologías en estas áreas con los distintos métodos de imagen. Muy bien, muchachos.